Hola amigos de Scenery Planner. Después de todo el esfuerzo y dedicación que requieren coleccionar, montar y pintar un ejército completo, una gran mayoría de jugadores disfrutan exponiéndolo en un lugar privilegiado. Para los coleccionistas más exigentes, un par de balas de la estantería o una vitrina pueden no ser suficientes, y en Scenery Planner tenemos mucho que ofreceros en este sentido. Hoy vamos a presentaros este sensacional expositor escénico, diseñado especialmente para una colección de elfos oscuros, con todo tipo de detalles y capacidades especiales que vamos a ver a continuación. En este proyecto el trabajo de diseño ha sido muy exigente, quizá más que en otras ocasiones. Por una parte porque el cliente tenía muy claros ciertos aspectos y detalles que quería incluir en el conjunto, y por otra parte porque había que tener en cuenta que tanto los espacios como la ambientación fueran la adecuada para colocar los diferentes tipos de unidades. Queremos aprovechar la ocasión para hablaros un poquito más de nuestra forma de trabajar en este sentido. Entonces, el cliente, por ejemplo, junto a sus descripciones escritas, nos envió algunas imágenes que había recogido en internet, pues como veis, murallas de elfos oscuros, diferentes diseños de torres, torreones, partes de arriba con diferentes modelos de cuchillas, etc. Y sobre esto, él nos marcó un poco los detalles que le interesaba incluir, las cosas que no le gustaban, ciertas modificaciones o ideas que tenía, etc. Estas son solo algunas de las imágenes. También vimos imágenes de paisajes, de bosques, incluso algunos específicos del viejo mundo, para conseguir toda la información y poder recrear una ambientación correcta. Como veis, ese trabajo se traduce en que el diseño de los elementos, por ejemplo la muralla, es muy fiel y cumple todas las expectativas del cliente. Por ejemplo, tenemos estas placas superpuestas en relieve con diseños afilados, los pares de cuchillas, contrafuertes, todos simétricos, detalles, el pórtico, como se podía ver en el diseño, con altura suficiente para ciertas miniaturas del cliente. Por otro lado, la torre, igual con estas placas en relieve, diseños afilados, varias alturas de cuchillas, la parte superior con las cuchillas más grandes, practicable para nuestras miniaturas voladoras, comandantes, etc. Tenemos también el terreno, que en esta ocasión hemos decidido aplicarle unos tonos más tétricos, apagados, para representar la maldad que rodea el reino de los elfos oscuros, como siempre con numerosos detalles adicionales, diferentes tonos de césped, rocas, arbustos, malezas altas, etc. Este bosque, por otra parte, marchito. Esto el cliente fue muy específico en que quería un bosque siniestro, pero no algo de miedo, sino simplemente que diera una impresión lúgubre. Por lo que decidimos representar estos árboles sin follaje, asumiendo que la proximidad a la torre, en la que se realizan sacrificios y rituales oscuros, digamos que de alguna manera corrompió el bosque. Como veis, numerosos detalles también, raíces profundas, rocas, arbustos, todo modelado sobre una suave colina. Aquí tenemos marcas de arrastre de agua, etc. El bosque tiene espacio suficiente para que podamos colocar sin problemas miniaturas independientes como hostigadores o exploradores, etc. En la base de la torre tenemos marcas de sangre seca, de la que fluye cuando se producen rituales y sacrificios de las elfas brujas. Y por otra parte, tenemos esta formación rocosa que ampara la muralla, muy realista, que le da un toque de presencia aún más impresionante al conjunto, y con suficientes zonas planas como para poder colocar otras miniaturas sueltas, arpías, asesinos y demás. En la parte superior de la muralla tenemos anchura suficiente para colocar regimientos incluso de 3 o 4 filas. Como veis, la parte superior más elevada, igual que en los diseños, escaleras, texturas modeladas de piedra, etc. Hemos incluido además estos banderines para darle un toque de color, y en este caso todos ellos pueden retirarse. ¿Por qué no los hemos dejado fijos? Pues principalmente por dos razones. Primero, son piezas inevitablemente más frágiles que el resto y parece interesante que puedan desmontarse para que en el transporte no puedan sufrir desperfectos. Y por otro lado, como veis, por otro lado, es interesante que este tipo de piezas no esté fija, porque nos permite pintar diseños a mano alzada posteriormente con mayor comodidad, sustituirlas, etc. La torre, como veis, tenemos algunos pendones, en este caso todavía no han sido pegados, por el mismo motivo.
por si desean no incluirse para ciertas ocasiones o quieren pintarse diseños a mano alzada, será mucho más cómodo. Y como veis, se desmonta cómodamente, tiene unas muescas en la base de cada tramo que corresponden con estos otros salientes, de manera que encajan, no pueden girarse, no pueden caerse. El encaje, como veis, es perfecto, no hay movimiento, por lo que aunque la torre es desmontable va a ser estable. Como siempre, fabricada en DM, súper resistente, aguanta mucho peso. El tramo inferior, de la misma manera, con los salientes que corresponden con los encajes del tramo inmediatamente superior. Incluso esta parte también se retira para que podamos transportar o guardar la torre sin problemas. Si vamos a jugar a casa de un amigo, tenemos que meterlo en el coche, no resulta práctico una torre de 30 centímetros. De esta manera podemos transportarlo mucho más cómodamente. Por último, tenemos la calzada, atraviesa el muro y continúa por la parte trasera. Es una textura modelada de losas con ancho suficiente para desplegar tanto regimientos como unidades de caballería, máquinas de guerra, carros, etc. Como veis, es un expositor muy detallado en el que vamos a poder exponer nuestro ejército con toda comodidad. Pero no solamente queremos quedarnos ahí, hemos optado por darle una medida estándar de 1,20 de ancho, de manera que podamos usarlo en nuestras partidas. Simplemente, juntándolo con nuestra mesa, vamos a disponer de un módulo escénico especial con la muralla, la torre, con nuestras partidas especiales de asedios o escenarios propios, etc. Como extra, este frente puede retirarse y, como veis, tiene una ranura típica en nuestros tableros desmontables, de manera que incluso puede adaptarse para que quede perfectamente integrado con uno de nuestros tableros. Como veis, una vez desplegada nuestra colección de miniaturas, el resultado final es francamente impactante. Así que vamos a repasar los puntos fuertes de este tipo de expositores. En primer lugar, y más importante, que vamos a poder lucir nuestro ejército, nuestra colección de miniaturas completa, de una manera realmente espectacular y que va a ser la envidia de todos nuestros amigos. Además, recordad que su ancho estándar de 1,20 nos va a permitir utilizarlo en nuestras partidas, porque, como hemos visto, esa tapa se retira y puede ampliarse con más módulos. Por otro lado, podemos utilizar el expositor como fondo profesional para nuestras fotografías de nuestros últimos trabajos de modelismo, pintura, etc. y compartirlas con otros aficionados en blogs, foros, etc. Y por último, imaginad las posibilidades de un expositor como este para escaramuzas y partidas especiales de nuestra invención con reglas de la casa. Imaginad centinelas apostados en la muralla y un pequeño grupo que tiene que escabullirse o eliminarlos para abrir las puertas antes de que llegue el resto del ejército, etc. Las posibilidades son muchísimas y están solo limitadas por vuestra imaginación. No olvidéis visitar nuestra página web, donde encontraréis la galería fotográfica completa y reportajes de otros proyectos muy interesantes. Y eso ha sido todo por hoy, amigos de Scenery Planet. Esperamos veros pronto y hasta la próxima.